Buenos días. Damos inicio a esta sesión, última sesión del curso de pensamiento crítico de esta asignatura. Y eh, esta última sesión la, la pensé para una hora y nada más de repaso, tomando en cuenta que ya se, ya se presentaron todos los temas, los principales temas de la asignatura y que tiene únicamente la finalidad de repaso y que también necesitan presentar el examen se va a cerrar a las 6 y, y hacer el trabajo correspondiente. Entonces, el curso, como se presentó desde un principio, está integrado por tres objetivos, o tiene tres objetivos la asignatura. Vamos a revisarlos. Aquí está nuestro temario y veamos los tres objetivos con los que se estructura el curso, que es, voy a ir a destinar tres partes así como se destinaron tres sesiones para cada uno de los objetivos. En este repaso voy a ir deteniéndome en cada uno de estos objetivos. El primero es analizar el funcionamiento cognitivo, así como el pensamiento crítico y creativo. El, entonces, para lograr este primer objetivo, los, las lecturas son las de Fazione y la de Mario Bunge. Aquí tendremos que centrarnos en qué es el funcionamiento cognitivo y qué es pensamiento crítico. Nuestro referente para un referente objetivo es la lectura de Fazione para aterrizar en una propuesta de pensamiento crítico, porque como se presentó desde la primera sesión, el pensamiento crítico tiene diferentes significados y diferentes aproximaciones. Tenemos antecedentes remotos de pensadores críticos y podría esto parecer una tarea inabarcable, inabarcable incluso para la vida de un ser humano, tratar de profundizar en el pensamiento, en, en, en el pensamiento y en toda su complejidad y en su evolución desde, desde que tenemos constancia escrita del pensamiento filosófico que es en la antigüedad, en Grecia. Pero para efectos de la asignatura, una propuesta es más próxima y a la mano, es esta que se hace desde Estados Unidos, quienes empezaron a sistematizar una propuesta desde el punto de vista pedagógico de lo que significa el pensamiento crítico como una respuesta a la necesidad que tenían en los años 80 de mejorar los programas de enseñanza, lo que llaman el K12, para que mejorar la lectura de comprensión y las habilidades para aprender, que era aprender a aprender y que la educación no fuera únicamente una mera transmisión de conocimientos inconexos, que luego los alumnos no supieran cómo aplicarlos para tener mayor conocimiento. Ahora esta necesidad de aprender a aprender es más relevante en nuestro tiempo con el avance tecnológico,
con los cambios que ocurren constantemente en la organización social, que nos obligan a estar actualizados y constantemente a cuestionar el conocimiento que ya tenemos. Y algo importante para nuestro trabajo es que ese conocimiento no es únicamente el conocimiento jurídico, sino que, como ya se vio en otras sesiones, la valoración probatoria nos va a obligar a que tengamos, y a la aproximación a los hechos, nos va a obligar a tener un conocimiento ordinario amplio que nos permita dialogar o aplicar conocimientos que no necesariamente son del núcleo duro de nuestra formación jurídica. Otra exigencia, probablemente no la destaqué durante el curso, pero reflexionemos en ello, es que no basta para ejercer en un tribunal, o ser secretario, juez o realizar funciones jurídicas en general, aunque se esté en un órgano especializado, aunque se tienda a la especialización por la carga de trabajo, por la distribución, por la complejidad de los asuntos, no se puede olvidar el derecho. Saber derecho no es la especialización, no implica olvidarse de las demás ramas del derecho, sino que la especialización es únicamente por distribución de funciones, nos obliga a tener una mejor preparación en el área en el que estamos especializados, pero necesitamos estar actualizados y conocer de otras ramas del derecho. Ninguna especialización está ajena, aislada. Cualquier órgano especializado en el que piensen, se le van a presentar asuntos en los que tiene que hacer uso del conocimiento del derecho en toda su amplitud. Entonces, no por ser civilistas, laboralistas o penalistas nos vamos a olvidar de que existe el demás campo, el, la, el demás, las otras ramas del derecho, y parte de lo que habíamos visto es cómo conectamos el nuevo aprendizaje o los saberes de nuestra especialidad con otros saberes que ya tenemos y que forman parte de nuestro conocimiento ordinario y que nos permiten interpretar la realidad y dar una solución a nuestros problemas. Aquí tenemos una pregunta. Ahorita llego a lo de lectura de comprensión y abordamos lo del trabajo. El, entonces, en cuanto al pensamiento, la propuesta de Fación es, no hay una receta, incluso él dice, no les voy a dar algo que van a memorizar o que van a aprender de manera este, de una buena vez y ya esto es el pensamiento crítico como un manual de hágalo usted mismo, de que ABC, el ABC del pensamiento, del gran pensador, sino nos lleva en el ejercicio contrario para decir, a ver, pensemos como lo haría un pensador crítico, veamos ejemplos de pensadores críticos, qué se entendería por un pensador crítico, cómo se entiende en la cultura. Entonces va construyendo el modelo o la definición reconstruye el ejercicio que hicieron un grupo de expertos que él pone ahí con el método Delphi. Y él ubica eh, en el pensamiento crítico eh, estas, voy a irme al diagrama, a ver si me pueden seguir en el pensamiento crítico. Entonces él dice, va a ser un juicio, pero a su vez también es un fenómeno humano. Ahora, como juicio, aquí sería, ya da la connotación de un acto o una operación intelectual. Y este juicio va a tener un propósito que puede ser solucionar un problema, interpretar algo o probar una afirmación. Este juicio a su vez se caracteriza por ser autorregulado. Y este juicio nos va a dar como resultado
que esto es visto desde otra perspectiva, la interpretación, aquí sería el análisis, la evaluación, inferencia y la explicación. ¿Y qué vamos a explicar ahora en nuestro trabajo, por ejemplo, que es de lo que están preguntando? ¿Qué es lo que tenemos que explicar? Como consideraciones, lo que explicamos son consideraciones que pueden ser de criterio, en qué criterio me estoy basando, contextuales, metodológicas, puedo explicar cómo llegué, qué método empleé, no solo el resultado, sino cómo llegué a ese resultado. Debo tener capacidad de transmitir cuál fue el método empleado para que otra persona que siga el mismo método pueda obtener el mismo resultado. Conceptuales, esto es importante, si se ponen a revisar y de evidencia, que son las pruebas, cualquiera de esto, cuando cuando tenemos una idea o una opinión y no se tiene un juicio reflexivo, se puede tener una buena opinión con un muy buen resultado, pero probablemente no seamos capaces de explicar criterio, contexto, método, conceptos, evidencia. En la profundidad, este apartado, si abundamos, incluso llega a ser tedioso, llega a ser incómodo cuando nos piden explicación eh, eh, es el ejercer el juicio implica esfuerzo y un ejercicio. Entonces, como él puso el tema de las películas, pone ahí este autor de por qué no te gustan las películas, por qué hay violencia, y tú qué entiendes por violencia. Cuando ya nos empiezan a hacer ese tipo de preguntas, llega un punto en el que, pues, ¿por qué no? Contestamos, ¿por qué no? Porque así es o porque lo entiendo así. Pero el ejercer el pensamiento crítico es hacer un esfuerzo por categorizar y definir. Igual en la metodología, a veces sabemos, este es el resultado, esta es la interpretación. No puedo reconstruir cómo llegué a ella, pero confía en que esta es la mejor solución. Deberíamos ser capaces de exponer cómo llegamos al resultado. Criteriológico, ¿en qué criterios, qué son los criterios? Puede ser los criterios que les dije, claridad, precisión, exactitud, pero también pueden ser criterios jurídicos, en cuanto normativos o de principios que ya rigen lo que estamos resolviendo, o criterios de otras ciencias, leyes o teorías de otras disciplinas. Entonces, esto es así de complejo, es el pensamiento crítico, el juicio que va a integrar el pensamiento crítico visto como juicio. Pero el pensamiento crítico, nos dice el autor, también puede ser visto como un fenómeno humano, como una entidad propia de lo humano, y él lo dice únicamente, él lo dice para dar entrada a que tomemos en cuenta que no es únicamente el desarrollo de habilidades. O sea, si es un fenómeno humano que dice que impregna todo, entonces ahora hay que preguntarnos cómo es ese modelo de humano, de ese humano que desarrolla ese fenómeno de pensamiento crítico, lo que él llama pensador crítico. Y nos habla de un conjunto de habilidades y disposiciones. Y estas habilidades y disposiciones, las habilidades cognitivas, se pueden desarrollar y las disposiciones se pueden cultivar. Entonces, como es algo humano, no es únicamente de habilidades. Y las habilidades son estas que se corresponden con el resultado del juicio, que es esto que está aquí.
inferir, interpretar, analizar, inferir, evaluar y explicar. Pero no basta desarrollar las habilidades, porque puedes tener la habilidad, pero no la disposición para hacerlo. Y esta disposición es tanto cómo ves la vida, en cuanto a que estés dispuesto a ser reflexivo, a tener amplitud de criterio, a querer profundizar, pero también debes estar dispuesto o tener un enfoque hacia la solución de problemas que corresponda con las habilidades. Ya tengo la herramienta, pero debo estar dispuesto a usarla o considerar que esa herramienta que tengo es valiosa y la uso en el momento oportuno. Entonces, como fenómeno humano que afecta a todo el ser humano, entonces va a hacer que veamos no únicamente el lado de habilidades, sino también que se complementa con disposiciones. El autor ya ahí menciona las disposiciones que debe tener un pensador crítico. Ahora, como fenómeno humano también es una forma de tomar decisiones o de emitir un juicio. Al ser una forma, nos lleva a la idea de una forma de realizar una actividad, y una actividad que se realice de una forma puede sistematizarse como un proceso, como una secuencia de actos. No lo dice el autor, esa ya es una inferencia mía, solo dice que es una forma de tomar decisiones, pero al ser una forma, un estilo de tomar una decisión o un juicio, entonces la podemos analizar como una actividad humana. Como actividad humana, entonces podemos hablar de estrategias, podemos hablar de procesos que tomen en cuenta la complejidad de esa actividad. Esa, no está esa parte no está en la lectura, ese es agregado mío. La lectura menciona lo del fenómeno humano, fundamentalmente que lo impregna todo el pensador para llevarnos a que haya habilidades y disposiciones. Ahora, nos habla de la utilidad del pensamiento crítico, que es con lo que abrí la sesión, para tomar mejores decisiones, acertados, y finalmente también habla de un éxito de la democracia al tener ciudadanos, una ciudadanía informada que utiliza el pensamiento crítico. Son dos aspectos distintos, una estar informado y otra es usar el pensamiento crítico. O va a potenciar una mejor información, tener una actitud y las habilidades de un pensador crítico, pero la información eh, es un aspecto distinto. Incluso él distingue entre educación y el pensamiento crítico, entendido esto parte del cúmulo de conocimientos frente a, a el ejercicio del buen juicio, del juicio en términos de pensamiento crítico. Lo cual, al ser una forma, aquí esto es importante, al ser una forma de necesita tiempo, aquí podríamos hacer una conexión. Como es una forma de realizar un juicio, de pensar, y esto nos lleva a una actividad, necesita tiempo. Ahora, no es sinónimo de buen pensamiento. Aunque pudiera considerarse como buen pensamiento, no son entes equivalentes, no es un sinónimo, porque culturalmente podemos decir que podemos aceptar en una comunidad que alguien creativo o alguien que medita mucho o que responde muy bien de manera instintiva, como un deportista, un militar, podemos llevar a pensar que tiene un buen pensamiento. Por ejemplo, Messi, que tiene un pensamiento cinético muy superior al promedio, puede decir es que es muy inteligente, es un gran pensador, es un genio del, del, fútbol o del campo, tiene una buena ubicación y coordina muy bien sus movimientos y es un gran pensador del fútbol, pero no es un pensador crítico, al menos no en ese sentido, no lo sé, no, no conozco otros aspectos de la vida de Messi, pero no porque sea un crack, vamos a llevar a que es un gran pensador crítico, aunque en nuestra sociedad, en la comunidad, sea un ejemplo de un buen pensamiento en un aspecto
en ese aspecto de la actividad humana. Ahora, el, esto es en cuanto a pensamiento crítico, el gran panorama. Luego, lo de conocimiento era la lectura de Mario Bunge, y expuse cómo se obtiene el conocimiento, qué es el conocimiento, como, y sobre todo qué son estos enunciados o afirmaciones que se basan, que a su vez implican una proposición, un enunciado que tiene una proposición, que nosotros tenemos una creencia de que esa proposición es verdadera y esa proposición efectivamente es verdadera y además tiene una justificación. Entonces son creencias razonadamente justificadas, y aquí y la característica del conocimiento científico o lo que tiene y del sentido común era la racionalidad y la objetividad. Y ahí el autor menciona las características de racionalidad y de objetividad. Lo importante en la racionalidad es la coherencia, en la objetividad es que sea impersonal y que podamos contrastar el conocimiento. Existen grados, el conocimiento científico y el sentido común. El conocimiento ordinario, el conocimiento científico. Nosotros tenemos conocimiento ordinario, nosotros no obtenemos conocimiento científico porque no buscamos adquirir un nuevo conocimiento mediante el método científico y la forma de conocer de la ciencia, sino que a partir de lo que hacen los científicos lo aprendemos por vía de sus resultados y de sus obras, las aprendemos y forman parte de nuestro conocimiento ordinario. Ahora, de esta primera parte, y que ya va conectada a las preguntas que me están haciendo, les presento, y que yo me resistía a ponerlo como lectura obligatoria precisamente por la misma razón que considero que que esta mini guía del pensamiento crítico de Richard Paul y Linda Elder, eh, tienen una presentación. Ellos hicieron esta mini guía, se llama así, mini guía, muy práctica. Una presentación que se contradice pragmáticamente con lo que nos está diciendo Fazione, porque Fazione dice, vamos a hacerlo poco a poco y vamos a reflexionar, vamos a llegar a las características de un pensador crítico. Y esta mini guía nos dice, pensar críticamente es esto, y estos son los cuestionarios, estos son los elementos, estos son los valores. Entonces parece que hay una incompatibilidad en estos dos textos, y por eso fue mi decisión de poner como lectura obligatoria la de Fazione. Me pareció correcto esa aproximación para que veamos cómo va escalando, cómo se va actuando desde el pensamiento crítico, pero veo que a veces se necesita en blanco y negro pautas más, más, más certeras, más claras, así, aunque sea así como listado. Y en esta mini guía eh, viene estos elementos, que son los elementos del pensamiento, que es cómo podemos, eh, cómo se puede analizar un pensamiento que tiene un propósito. Un pensamiento tiene un propósito, o un juicio, o un razonamiento. Pensamiento en sentido amplio, como una obra del pensamiento va a tener un propósito, una meta, una pregunta o cuestión, se va a basar en información, tiene interpretación, inferencia. Aquí está, por ejemplo, aquí ellos juntan interpretación e inferencia, y en la de Fazione los tenemos separados, pero si
pero son actividades o habilidades muy cercanas. Y identificar, dar sentido a un texto va muy ligado con la diferencia. Pues, acuérdense de los textos de Humberto Eco. Para interpretar se necesita realizar inferencias. Entonces son habilidades que se ejercen. eh, la interpretación va a requerir de la inferencia y la inferencia va a aparecer en la interpretación. La interpretación como identificación de sentido o como atribución de sentido, sea significado de palabra para ubicarla dentro de ciertas categorías semánticas, para saber cuál es su significado, o bien de una oración, un enunciado, un texto, a dilucidar o alcanzar a saber cuál es su sentido, identificar el sentido de un texto, entonces, o de una realidad. A veces se interpreta la realidad y uno tiene que hacer inferencias. Uno infiere de las palabras, de los gestos, de los contextos, uno realiza inferencias. Luego tenemos los conceptos, teorías, definiciones, leyes, que sirven de base para el pensamiento, los supuestos, que muchas veces no están explícitos, pero se acepta como dado, ya no tiene que probarlo, eso ya está, se da por probado, se da por hecho. Es lo que les digo, nosotros lo vemos en las sentencias, cuando ya llegamos al fondo, pues doy por hecho que ya se analizó la procedencia. Cuando llegamos a los efectos en una acción de si le prenden a la sesión del pleno y ven que ya están discutiendo los efectos, pues doy por probado que es alguna norma fue inválida y que fue procedente la acción de inconstitucionalidad. No esperaría que en los efectos dijeran, bueno, ahora vamos a ver si se sobresee o si cesó en sus efectos, que ha pasado, pero no esperamos que en ese momento se discuta o se pretenda probar que es improcedente la acción o que es constitucional la norma. Si ya llegamos a los efectos, ya está probado, ya se tomaron ciertas soluciones. Implicaciones y consecuencias, el pensamiento, la afirmación principal, en nuestra afirmación, nuestra decisión, el pensamiento va a desembocar bien a solucionar un problema, a interpretar algo o a afirmar o a probar una proposición, a probar una afirmación. Entonces puede ser probar algo, interpretarlo o dar una solución a un problema práctico. Y esa solución o esa afirmación va a tener implicaciones y consecuencias. Les digo, en los juicios, si nosotros valoramos la prueba, la renuncia, pues va a tener, no es nada más en este caso, debo hacerme cargo de todas las consecuencias que va a tener esa valoración y de adoptar un criterio de ese tipo. Puntos de vista, los marcos de referencia, las concepciones que tenemos que nos va a servir para estructurar todo el, el pensamiento. Punto de vista, si es un abogado, pues le va a dar un punto de vista, un médico le va a dar otra, un antropólogo otra, pero igualmente un abogado desde una corriente de pensamiento una, desde otra, desde una perspectiva, por ejemplo, con perspectiva de género una, con perspectiva de discapacidad otra. Precisamente estas perspectivas nos llevan a identificar estos sistemas de opresión que están detrás del derecho, pero que si no los tenemos en cuenta y solo tenemos el punto de vista normativo del texto de la ley, se nos van a escapar esas partes de la realidad. Entonces, todo acto de pensamiento vamos a poder ubicar estos elementos. La columna que tienen para el trabajo final, la autora tiene un propósito, tiene una pregunta, tiene datos, y a su vez puede ser que explique sus supuestos o algunos que no los diga, debe tener un punto de vista. Ella se dedica a temas de salud y veamos cuál es el punto de vista, es periodista, es una columna de opinión. Veamos la pregunta, el propósito. ¿Su propósito es probar algo o es convencernos de algo?
Sería la primera. ¿Su propósito cuál es dentro de su columna? Su columna va dirigido, su artículo, a probar alguna afirmación verdadera o falsa, la falsedad o veracidad de las licencias obligatorias. Es decir, la licencia obligatoria es una institución del ordenamiento jurídico, la licencia obligatoria ya está aprobada, hay una iniciativa de licencia obligatoria. Esa es la pregunta. O la pregunta ¿es conveniente la licencia obligatoria? No es conveniente la licencia obligatoria. O interpretarlo. La licencia obligatoria es un monopolio de tal forma. La licencia obligatoria es una expropiación. Le puede dar, es que es una expropiación la licencia obligatoria. Habría que ver cuál es el propósito de la columna. ¿Qué pregunta se está haciendo? Entonces, ya ubicado, el análisis es separar el pensamiento, leer el texto y luego de leerlo, analizarlo, tratar de separar estos elementos, pero ese ejercicio que hacen ustedes no me lo tienen que poner en el trabajo. Ese es un trabajo que o lo hacen mentalmente, lo hacen a lápiz, pero eso es personal, porque es parte del desarrollo del ejercicio. El ejercicio es esa actividad que ustedes van a hacer, es de análisis, no tiene por qué ir en el trabajo o ponerme listado de todos, porque probablemente algunos sean irrelevantes ya para su propuesta final, la de ustedes. Pero para llegar a esa propuesta, primero analicen, traten de hacer una fotografía de lo que ella dijo, pero fotografía ya mental con estos elementos, y luego, entonces seguimos ya que aclaramos, ya que nos pusimos de acuerdo con la autora en cuanto a sus conceptos, que no la estamos traicionando en cuanto ella entiende licencia obligatoria y que nosotros entendamos otra cosa, cuando ya uniformamos conceptos y tenemos claro a dónde va, qué pregunta responde, qué inferencias está haciendo ella y estamos siendo justos con su texto, entonces ya le aplicamos la evaluación. A ver, con lo que me estás diciendo, ¿eres clara? ¿Es exacto lo que me dices? Exactitud. ¿Es cierto que está esa iniciativa? ¿No es cierto que está esa iniciativa? ¿Es cierto que la Unión Europea dice X cosa o no es cierto? ¿Es precisa? ¿Es precisa en cuanto a que sí está apuntando a un problema o le falta información? No sabemos en qué sentido se refiere con las licencias obligatorias, en qué sentido lo está empleando. Y así vamos con los criterios pero ese es igual, ese es parte del ejercicio. Tampoco es necesario que desglosen todos los criterios. Ya que lo analizaron, separaron y entonces aplicaron los criterios a los diferentes elementos, es decir, su pregunta está formulada con precisión, su pregunta es relevante, su pregunta es importante, hay falacias, tiene falacias, no tiene falacias. Ya que lo evaluaron, que aplicaron los criterios, entonces seleccionan cuál es la opinión más importante, cuál es su evaluación más importante, y entonces ya hacen la síntesis del pensamiento de ella en la idea más importante y lo que ustedes quieren destacar, porque ya la síntesis es con las palabras de ustedes, el aspecto que ustedes quieren resaltar, y ahí va a haber, en la síntesis ya va a variar mucho más que un resumen, porque ya es con sus palabras y a destacarlo para que ustedes es la idea principal y la que van a evaluar. Puedes decir, argumenta esto otro, las premisas las pueden construir diferentes, una síntesis a otra no necesariamente se van a parecer. Y ya después, a partir de su síntesis, eso es lo que presentan, en pocas palabras, que es lo más importante para ustedes, pero ya después de haber hecho el ejercicio. Y de su evaluación seleccionan cuáles son las conclusiones más importantes de este contraste entre los elementos de ella con los criterios de le faltó amplitud, profundidad, o es muy buena su profundidad, pero le faltó esta otra perspectiva, o no es exacta su información porque en la Unión Europea no es como ella dice, o sí es como ella dice, en fin, ya que ustedes
hacen la evaluación, entonces seleccionan lo principal y ya lo redactan, pero una síntesis de su evaluación, la presentan y ahí tienen que hacer uso de la habilidad de explicación con claridad para ustedes, habiendo hecho el ejercicio del pensamiento de ella, la comparten o no, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo y además considero esto, esto y esto. Estoy de acuerdo por esto, esto y esto. O no estoy de acuerdo porque le faltó tal cosa, porque no es importante, porque no está siendo justa con esta cosa, no es exacta esta información, no, no investigó suficientemente esto o esto otro. Su afirmación podría tener estas consecuencias. Eh, no, si esos análisis, entonces el análisis y la evaluación, si lo hacen con esto, es correcto. Ahora, si lo ponen en el texto así en enumeración con estos criterios, esperaría al menos una vuelta de tuerca un poquito más en el sentido de que seleccionen lo más importante y que no dejen conceptos en los que no hay controversia o que son irrelevantes o datos que ya no, porque si no van a caer en lo que estamos combatiendo en el formato, es decir, voy a poner lo que el formato me pide y el trabajo es llenar el formato y esa no es el trabajo es analizar, evaluar, sintetizar. La síntesis implica una crítica, sí implica una crítica. Si revisan el texto de Fazione, la explicación la pone hasta el final y entonces hay cierto orden en las habilidades. Interpretar, primero interpreto, veo qué significa, aclaro sentido, solo aclaro sentido, no construyo, aclaro el sentido. Veo qué significa gramaticalmente, así a primera lectura, ¿qué me dice? Aclaro sentido, me pongo de acuerdo con el autor para ver que no estemos en un problema de lenguaje, el autor y yo. Luego analizo, separo, luego del análisis eh, hace la evaluación, evalúo, aplico los criterios, luego del análisis aplico criterios, determino cuál es en la evaluación determino cuál es la idea más importante, cuál es la principal, veo si es verdadero o falso, veo si le falta información, y luego de que evalúo, entonces extraigo inferencias. Luego viene inferir, que es qué conclusiones puedo sacar, qué construcción de sentido le puedo dar, ya el alcance del texto, pero ya mío. O sea, qué inferencia puedo hacer de lo que está diciendo el autor. Y ya teniendo todo esto, entonces lo explico, pero al explicarlo, lo hago sintéticamente. Entonces aquí hago la síntesis. El resumen entraría aquí como a la mitad, porque primero interpreto, analizo y en el momento en que hago la evaluación y determino cuál es la idea principal, la secundaria, solo recorto y dejo las palabras del autor y me quedo ahí. Cuando ya paso a las inferencias y ya tengo el panorama completo y puedo explicar cómo interpreté el texto, cómo lo evalué y a dónde llegué, entonces hago una síntesis. Mi síntesis, como ya es con mis palabras, es ya el producto final de lo que yo extraje de aprendizaje de esa lectura. ¿Qué nuevo me dejó esta lectura? Lo más importante para mí, ya en mis palabras, y lo que yo voy a evaluar, qué juicio voy a emitir de eso. Voy a adoptar la posición de la que me están proponiendo, si es argumentativo, me convenció o no me convenció, o voy a incorporar este aprendizaje nuevo porque es valioso y es verdadero, es cierto, y voy a creer que lo que me está diciendo es correcto y es válido que desaprenda lo que tengo para incorporar este conocimiento nuevo, pero eso ya es una labor que ya es el punto final, o sea, la síntesis ya es el punto final del trabajo. Esperaría, o sea, una buena síntesis, ya la síntesis al menos para el ejercicio,
ya es extraer lo más importante, pero después de haber hecho todo el ejercicio. Ese es como como bueno, y al avanzar con esto, pues ya abordé el tema de la lectura. Es, acá veamos que el siguiente objetivo era herramientas para perfeccionar la lectura crítica. Aquí la propuesta es a partir de la mini guía del cómo leer un párrafo. Igualmente es una propuesta, si a ustedes les sirve esa herramienta, es correcta, pero hay más textos sobre cómo leer, se los fui mostrando. Y esto es, la lectura se hace por fases, prácticamente todos los libros van a advertir que la lectura se divide en etapas de prelectura, lectura que puede ser estructural o lectura rápida, una lectura minuciosa o, y la poslectura. Prelectura, pues conocer el contexto, el autor, el título de la obra, dónde está enmarcada la obra. Lectura rápida, ojear, identificar las partes principales, pero estructuralmente. ¿Cuál es la introducción, las conclusiones, títulos, índice, a qué va, qué género discursivo tiene? Por ejemplo, en la nota, pues revisar en qué parte del periódico estaba, por sus párrafos, qué género es, argumentativo, expositivo. Por ejemplo, la de Notimex es informativo, la nota de Notimex, o sea, hubo un comunicado en el que dijo, y dos comillas, entonces, la nota de Notimex es informativo. Notimex no está haciendo una editorial, al menos no lo presenta como una editorial ni está dando su opinión. Luego, el comunicado, pues sí es argumentativo. Y aquí, pues habría que determinar si esta autora está solo afirmando o está dando su opinión. Entonces, si es una columna de opinión, entonces ya sabemos a dónde va. Lo que tenemos que ubicar es la tesis, qué es lo que quiere argumentar, justificar, y las premisas, cuáles son sus premisas. Y entonces ya en la lectura minuciosa vamos, ahora sí, haciendo todo lo que ya dije con las habilidades, buscando el significado de las palabras, qué sentido le podemos dar a las oraciones, luego separando los elementos, tratando de ubicar las premisas con los elementos del pensamiento, no solo las premisas argumentativas, sino también los elementos que ya se dijo los que acabo de explicar, se evalúa y después se sacan inferencias propias y ya hago ya puedo tener ahí, ya tengo una lectura crítica y ya paso a la postlectura, que puede ser ya lo diagramo para eh, aprenderlo o para tenerlo a un golpe de vista y tratar de ubicar lo principal y ya después es el resumen o la síntesis. O bien en el proceso puede hacer resumen y síntesis. Son herramientas para realizar la lectura. Una herramienta más, pues aunque es simple, pero es importante, pues es el subrayado o los comentarios dentro de la lectura. Algunos en sus trabajos pusieron subrayado y ya se ve, hubo quien me resaltó con amarillo las partes principales y luego recortó y se ve el resumen, quedó ese ejercicio me gustó, cómo se hizo. Otros hicieron enumeración de ideas y dejaron las palabras. Son de los ejercicios exitosos de cómo hicieron los resúmenes. Entonces, por ejemplo, una técnica del resumen es subrayas y recortas y dejas el subrayado y te queda el resumen. Entonces, y no cambias las palabras, nada más le das coherencia a los subrayados para que tenga una continuidad. Eso es el resumen. La síntesis, pues ya es en una nuez, de manera breve, con mis palabras, pongo lo que yo entendí, ya es mi texto, la síntesis ya es mi texto, mis palabras, de lo que yo interpreté que me dice el autor y cómo lo voy a presentar a los demás.
A veces ya es mi contribución al teléfono descompuesto. Voy a presentar lo que yo interpreté y le voy a decir, dice la autora, pero ya lo estoy diciendo como una apropiación, ya no lo dice, ya es lo que yo interpreto que dijo la autora. Y entonces eso también va a estar sujeto a crítica porque otro más va a decir, no, no lo dice. Y ya será labor de argumentar por qué llegaste a esa síntesis y cómo. Entonces, esto es la lectura crítica. Les mostré herramientas. Algunos hubo quienes lo hicieron perfectamente bien. Pues les puse, no, no perfectamente bien, tienen la observación muy bien. Otros como que todavía no ubicaban la diferencia entre resumen y síntesis. Otros más advertí que nada más quitaban párrafos y dejaban los párrafos del original, es decir, hacen un resumen, quitar párrafos a discreción, y eso no es un resumen, no es nada más quitar párrafos o quitar palabras, porque a veces aprendimos de que va quitando las palabras y como que se va haciendo chiquito, pero esa no es la idea, es ubicar ideas principales, hacer un subrayado mental o gráfico y ya después quitar todo lo demás y darle coherencia ya a la redacción. Bueno, ya a los que yo señalé en las observaciones a los resúmenes MB es que me convenció y lo hicieron mejor del que yo presenté o con una idea muy cercana a lo que yo presenté, pero que siguieron, mi pauta fue, si siguieron esta idea de que el resumen es con las palabras del autor, ideas principales, y vi que ejercieron eso de ir hacia las ideas principales y dejar las palabras del original, MB. Bien, es que sí siguieron ese camino, pero no me convence del todo la ubicación de ideas principales, o hay ciertas partes que siento que cambiaron o que juntaron ideas que no iban, pero que hicieron el ejercicio, que iban por ese camino. A los que no les puse, a quienes no les puse, los primeros que califiqué no puse esas indicaciones, pero si no tienen observaciones es que no encontré algo que resaltar, que es un ejercicio que cumple el objetivo. Y, y hay a quienes no les puse MBB, pero que les puse, esto no es resumen, es síntesis, pues es que confundieron la síntesis con el resumen. Y hubo otros que destaqué cosas de redacción, pero eso ya es para ejercicio personal. Eh, pero que se refleja, es decir, a veces las cuestiones de redacción es porque juntan ideas. Hay algo en redacción que se llama yuxtaposición, ponen ideas juntas que son incompatibles, entonces cuando ya uno lo ve junto, puede llevar a inferencias que no son las que quería ser, las que nos presenta el autor. De eso hay que tener cuidado. Otra sugerencia de redacción es separen los párrafos, párrafos cortos, oraciones cortas, un párrafo, un tema, una oración, una idea. Esos párrafos grandes, como cajas de muñecas, esas construcciones recursivas con muchas oraciones subordinadas, no, evítenlas, no porque se vean feo, no porque abulten, porque no son legibles. O sea, hay una razón, no son legibles porque están encadenadas las ideas, las oraciones, y no sabemos a dónde van, juntan ideas de diferentes temas y no se sabe bien a dónde va. Entonces, luego, a todos les puse 10, los que presentaron trabajo les puse 10 porque es el ejercicio, era una actividad, y no consideré que las observaciones como ejercicio no tendrían por qué impactar en la calificación final si finalmente el ejercicio se hizo. Ahora, en la evaluación eh, ya del trabajo final, pues seguiré la pauta de considerar no si se ajustan a un solo modelo, si usaron los elementos exhaustivamente, no, o si usaron la mini guía o si usaron otros criterios, eso no lo voy a evaluar, sino que si hagan un juicio de evaluación, de síntesis y de evaluación serio, con el pensamiento crítico, siguiendo criterios de racionalidad objetivos y contrastables, sobre todo que me puedan explicar cómo evaluaron. Y quien haga el ejercicio, quien se vea que hizo la síntesis y la evaluación, bueno, ya satisfecho el objetivo, y ya la evaluación en los grados
finalmente se tiene que hacer, ya será dependiendo de qué tanto se logre ese objetivo. Pero finalmente, como ya les comenté, no es esto tampoco la evaluación de tener un modelo y si lo tienes haces 10 y si no un 9 y si no un 8 y un 7 y que no, no es una cuestión rígida. La idea es que ustedes se ejerciten, que ustedes puedan ver cuáles son sus errores, que puedan corregir para beneficio propio y se tiene por acreditada la materia si alcanzan eh, el objetivo, que es realizar el ejercicio. Entiendo que el resultado que presentan va a depender mucho de muchos factores, pero cada uno debe hacer esa evaluación de qué le falta y decir qué le falta es personal, pero y la decisión y las soluciones que pueden tomar también son personales y pues no se resuelven corto plazo, sino que también implica un ejercicio, no en 2 semanas ya, y, eh, o en lo que dure el curso básico, no, muchas veces no se cambia a una, no hay una transformación así a tal grado que, que se pueda corregir totalmente y hacer un trabajo, ya una habilidad, desarrollar, son habilidades que toman tiempo desarrollarlas, entonces hay que tener cierta paciencia y tomar medidas para irlas corrigiendo o ir actuando en lo que puede corregirse. Ahora, el tercer objetivo es aplicar estrategias para construir razonamientos jurídicos. En esto es la última parte del temario, que era por qué el derecho exige una mente crítica, quién es el jurista crítico, las habilidades creativas para ejercer el derecho, pero el subtema me parece preciso, es que habilidades creativas para ejercer el derecho puede ser llevarnos a nos lleva a un campo de la actividad, es decir, cómo podemos generar nuevas ideas y no estarnos únicamente irnos con lo que ya se dijo, con el machote, con el texto de la ley, con la jurisprudencia, sino tratar de abrirnos y para dar solución a los problemas. Pero aquí lo importante es mente jurídica y mente crítica. Y luego el pensamiento crítico y el razonamiento jurídico. Dice del razonamiento a la argumentación. Ahora, para abordar estos temas, les mostré el texto de Carlos de Cabo y luego el de Coloma, para que lo vieran de diferentes perspectivas. Uno, que es la presentación del pensamiento crítico, como se entiende la idea de pensamiento crítico desde desde la filosofía política o desde la filosofía del derecho. Cuando se habla de pensamiento crítico o teorías críticas del derecho, nos estamos refiriendo a eh, la aplicación o la proyección de los estudios de la teoría crítica del pensamiento al derecho, o nos estamos refiriendo a teorías críticas del derecho que apuntan hacia la fuente, al origen o a la función del derecho. Y lo que junta a todos estos al pensamiento es que se dan dentro de la modernidad en una estructura, en una sociedad capitalista que tiene un orden que se impone desde un grupo que ejerce el poder, pero que esconde la legitimación del poder tras un discurso que no hace, que no tiende a esa a exponer claramente esa diferenciación entre opresores y oprimidos, sino que nos habla de derechos, de igualdad, pero una igualdad la construye de tal manera que legitima la desigualdad. Y el pensamiento crítico jurídico denuncia, y el pensamiento crítico primero desde la escuela de Frankfurt en términos generales y luego de manera universal en todas las disciplinas a las que se desarrollaron estudios en ese Instituto de Investigaciones Sociales antes de la segunda, en la entreguerra, en los años 20, 30,
esas denuncias que le hacían al idealismo y las denuncias que hicieron al marxismo, porque no resolvían los problemas sociales, porque no atendían a la realidad, porque no desenmascaraban las profundas contradicciones del capitalismo. Incluso hay una afirmación que se le atribuye a la teoría crítica, a los autores de la teoría crítica, que dicen: parto de lo nuevo y de lo malo. De lo nuevo, que es la realidad, lo malo es lo orden que está legitimando todo esto. Entonces, nos ponen sobre el centro la verdad, discutamos sobre la verdad, sobre la realidad, critiquemos, denunciemos el conflicto y tomemos parte frente a ese conflicto y ejerzamos la razón de manera que nos lleve a la libertad, que de manera crítica podamos contrastar esta realidad con este orden social o este orden jurídico que está generando, que no está alcanzando los objetivos que se está proponiendo o que está manteniendo a esta parte de la población o a estos grupos o a estas propuestas fuera, excluidos del discurso del orden jurídico y social. Ahora, eso es desde el pensamiento del crítico jurídico. Ahora, podemos considerar también que un jurista crítico no necesariamente tiene por qué tomar partido en esta ideología. Podría haber un pensador crítico, y esa es una pregunta que queda abierta, que sea un pensador crítico formalista, que sea partidario de unas teorías más, que no tenga por objeto como operador transformar la sociedad y alcanzar un cambio social en los términos de las teorías críticas, pero que siguiendo teorías formales, como pueden ser las de Robert Alexi, las teorías de la argumentación, o siguiendo a Manuel Atienza, eh, que no tienen como objetivo principal lo que plantea la teoría crítica, sino una estructura del sistema, la estudio de la teoría general del derecho, siendo realista, si podríamos hablar de pensador crítico. Pensador crítico en el sentido de que aplica la, tienen las características de un pensador crítico. Sin duda, no está fuera de toda cuestión que el profesor Manuel Atienza es un pensador crítico con todas las palabras. O sea, él vive, él es un claro ejemplo de pensador crítico, aunque no necesariamente se le pueda adscribir como un pensador crítico jurídico adscrito a las teorías críticas del derecho. No está en esa corriente, pero es indudablemente podría ser un modelo de pensador. Le gusta el debate, se abre a la discusión, eh, tiene una posición clara, da argumentos, interpreta, evalúa, y si tiene que rectificar, rectifica, pero antes de rectificar, evalúa, no rectifica sin haber evaluado, sin haber analizado. Entonces es ahí un pensador. Vean sus obras, La guerra de las falacias, vean el curso de argumentación, en fin, Norberto Bobbio, por ejemplo, también podríamos tenerlo como yo lo puse como un modelo de pensador crítico y no necesariamente está adscrito a las teorías críticas del derecho o a las teorías críticas en general. Entonces, al pensamiento crítico es importante para el jurista también desde la sana crítica en la valoración probatoria, porque la sana crítica nos da libertad a los operadores, pero a su vez nos pone controles racionales. Y entonces, como nos deja sin las muletas de la valoración tasada, como ya no le podemos echar la culpa al legislador de, pues, esto es una documental pública, prueba plena, adiós, aquí terminó el conflicto, sino que ahora, aunque haya una documental pública, hay que interpretarla y ver sus alcances y concatenarla con otros elementos. Entonces, nos coloca ya en un campo minado de la racionalidad, porque ahora
así las preguntas que me están haciendo de cómo hacer el trabajo y qué es lo que debe llevar son las mismas preguntas que hice. ¿Y cómo evalúo la testimonial? ¿Y qué pongo en la sentencia? Y le desgloso todo o nada más la valoración. Igual en la valoración de periciales, empiezan los estándares para valorar periciales. Eh, ¿Qué elementos debo tener para valorar una pericial? Es el criterio de Estados Unidos con toda la evolución que ha tenido de valoración de periciales o uno más modesto o ese se tiene que ajustar. Y si voy a aplicar el estándar Dobbert, el estándar de Estados Unidos, ¿tengo que desglosar todos los elementos del estándar o nada más la valoración? Son las mismas preguntas, esas son las mismas. Véanlo, lo trasladamos y principio de proporcionalidad. Pongo todos los elementos del test, es que voy a poner todos los elementos del test, pero a veces por poner todos los elementos del test estamos sometiendo el pensamiento a veces a exigencias que luego llevan a criticar el test de proporciones. Pues, ¿por qué pones eso? ¿Por qué inventas cosas que no dijo el legislador? ¿O por qué lucubras? Pues porque lo está pidiendo el test. Entonces parecería que estos ejercicios o estos elementos nos permiten analizar cuestiones complejas, separarlas, evaluarlas, pero entonces habría que hacer estos ejercicios de desarrollo de pensamiento crítico para saber qué es lo importante, qué es lo que ya se va a trasladar a la argumentación y al analizar si se alcanza el objetivo. Esta asignatura, como les mencioné, desde que se construyó, me acuerdo cuando la propuso el magistrado Castillo, era dar herramientas que permitieran hacer un puente entre la actividad cotidiana y la argumentación, porque muchas veces en la argumentación nos quedamos con las premisas y el contexto de descubrimiento queda como en la serendipia, como un aspecto de serendipia, de que haz lo que puedas y ya después construye tu argumento, toma tu decisión y luego ves cómo lo construyes con estas herramientas que te doy en argumentación. Pero hay herramientas y desarrollos en la pedagogía y en la ciencia que nos pueden ayudar a disciplinarnos para que esta serendipia no sea totalmente intuitiva o tengamos por lo menos algunas orientaciones, algunas señales para saber qué razonamiento cuenta y qué razonamiento no cuenta para seguir y trasladarlo a nuestra argumentación. Bueno, como algo adicional de pensamiento crítico que lo exige también nuestro derecho es atender a los aspectos de discriminación, porque ahí sí tenemos que ser pensadores críticos, tenemos que ser críticos con el ordenamiento, porque además estamos obligados a ser críticos con ese ordenamiento que se ha construido a lo largo de las décadas y que se construyó en sistemas de opresión que estamos obligados a desmontar. Es simplemente hay una obligación, aunque no nos guste, está la obligación convencional. Debemos ser muy machistas en lo personal, pero estamos obligados a aplicar la convención para eliminar todas las formas de discriminación. Entonces, más nos vale empezarla a aplicar y tratar de ser menos machistas. De verdad tendríamos un beneficio personal. Ahora, el de crecimiento y madurez, pero hasta este, este era el objetivo. Finalmente, quisiera compartirles, pues esto es del magistrado Leonel, porque él propuso esta materia con este objetivo y esos sean los objetivos. Incluso al preparar la materia, hice ajustes para centrarla precisamente con ese objetivo. Espero haberlo logrado. Y les traigo, hay un amparo directo. Leer las sentencias del cuarto tribunal colegiado civil o del tribunal electoral cuando ellos lo integraron, el magistrado Leonel y el magistrado Mauro Miguel, es muy enriquecedor. Y este amparo directo civil, el 75-2008, destaco su importancia porque es del magistrado Leonel, del 21 de febrero de 2008,
es una acción contra MetLife. Es un amparo directo, es un reclamo de un seguro, tiene que ver con la miopía de gastos médicos mayores, y traían un planteamiento de acción colectiva. El promovente me parece que era periodista, y empezó ahí afuera de la aseguradora a ver cuántas personas tenían reclamos por la forma en que trabajaba la aseguradora, y entonces incluye el planteamientos de acción colectiva en el amparo. Los declaran inoperantes, pero hacen un esfuerzo, no solo dicen, eso no es de tu asunto y ya, no me lo voy a pronunciar y es totalmente inoperante, sino que lo relevante de este asunto es que analizan qué es la acción colectiva, van a las definiciones, a contextualizarlo y a dar las definiciones doctrinales, y lo y valoran las pruebas. Quiero llegar a sí los declaran inoperantes, no atienden precisamente, pero sí hacen el estudio. Aquí habla de la protección al consumidor, parten de la protección al consumidor, van dando aquí tienen ya cómo se presenta, porque aparte es sintético, citan doctrina, pero tampoco es que transcriban ahí toda, ahí piérdete en las transcripciones. Están, estudian la ley y entonces concluyen cuál es la protección de los consumidores, identifican que en las leyes de protección al consumidor y de Conducef eh, tienen facultades para presentar acciones colectivas. Vieran, aquí está la conclusión. En razón de lo anterior, resulta innecesario analizar los conceptos de violación relacionados con el desechamiento de la prueba testimonial, porque aunque a través de ella se probaran las conductas de la demandada, la responsable estaría imposibilitada para emitir sentencia de fondo ante la falta de legitimación activa para deducir acciones de un asegurado, pues no tiene legitimación para representar a la colectividad, a la acción de grupo. Aquí sería cada uno tiene su reclamo individual, o su acción colectiva, pero con un reclamo individual. Y entonces, aquí ya, no obstante, y aquí ya hacen la justificación, dan vista a Profeco y a Conducef para que ejerzan las acciones en los términos de su... Esto, aquí ya se salen del patrón de lo que es un amparo directo. Vean, aquí analizan Eduardo García de Enterría, que dice García de Enterría, que dice Fernando Saiz Moreno. Aquí viene la doctrina. No son hojas y hojas de doctrina, no son tesis y tesis y tesis ahí transcritas, sino van haciendo resumen, porque no transcripción, seleccionan una selección de lo que dicen, no están cambiando las palabras de los autores. Y luego tal vez viene una síntesis de toda esta doctrina, desprendemos esto. Y ya después ya concluyen con el resolutivo, incluso lo llevan al resolutivo, dese vista al Procurador Federal del Consumidor, así como a la Comisión Nacional a la Conducef. Incluso este asunto se cita como un precedente sobre el desarrollo de las acciones colectivas en México. Entonces, ahí hay ejemplos de cómo sí se pueden hacer, cómo sí se puede actuar indagando, evaluando, atreviéndose a dar soluciones diferentes a las que están marcadas por el formato. No se logra de un día para otro, pero vale la pena hacer el esfuerzo por alcanzar esta, esta corrección. Ahora, no todas las sentencias que ellos dictan, eh, como todos, alcanzan la corrección, pero hay un camino trazado de estudio, de verificación, de contraste, de cómo se construye la decisión y cómo se justifica. Esa es de un ejemplo
ya operativo de cómo podría funcionar. Ahora, hasta aquí creo que ya me pasé de la hora que les había dicho de repaso. Eh, si no hay alguna otra pregunta, voy a revisar. Tengo aquí, ya lo doy por concluido para que hagan su examen. El trabajo sí se divide en dos partes. Necesito ubicar las dos partes. Una síntesis presentan de qué trata, que es qué trata, de qué trata, y luego la evaluación. La autora dice esto, es una columna de opinión que tiene este contenido y ahí ya hay una presentación. Siempre Aristóteles nos decía, cuando argumento, primero digo qué voy a hablar y luego justifico, qué voy a demostrar y luego digo la demostración. Entonces, siguiendo esa máxima de Aristóteles, del discurso de la retórica es síntesis, presento de qué voy a hablar. La columna de opinión trata de, y sintéticamente, así brevemente, no, menos, no más de 2000 caracteres se dice ahí, o si es menos, mejor, sin ser genérico, así generaliz es una opinión, por ejemplo, no, es una columna de opinión sobre licencias obligatorias en México respecto del COVID. Así que no, eso sería muy genérico. Es una columna de opinión que dice esto de las licencias obligatorias en este sentido, hasta ahí. Esa es mi síntesis. Sobre eso voy a argumentar. Ya después evaluación. Estoy de acuerdo, ahí ya es separado, es otra parte. Ya estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es correcta, no es correcta, y pues ya sigue toda la evaluación que ustedes quieran hacer. Creo que algunas también sí lo pueden hacer en forma de pregunta. Eso es como ustedes se acomoden para presentarla. Entonces, los elementos del pensamiento son parte del análisis, pero es un tramo del ejercicio. Lo ideal es que hagan todo el ejercicio posterior. ¿De qué tribunal es la sentencia? Aquí vamos a escribirlo. Cuarto, legendario, cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. No se les olvide este tribunal. Ay, es que lo escribí aquí. Cuarto tribunal colegiado en materia civil. Por mucho tiempo lo integraron los magistrados Leonel Castillo, ya en retiro, y el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata. Y han aportado mucho al Poder Judicial. Entonces, las sentencias de este cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito los pueden orientar. Sobre todo esta que mencioné, la traje como ejemplo, 75-2008. TC 75-2008, que es más cercana, no es un tema civil muy técnico, se puede seguir. Tienen desarrollado el tema de las violaciones intraprocesales, prescripción. El magistrado Mauro Miguel desarrolla conceptualmente los temas de derecho procesal de manera amplia. Sí, primero es la síntesis, un apartado, síntesis de la columna. Segundo, si quieren poner título, evaluación, y ya viene la evaluación propia, su propia evaluación. Ahora, eso es para presentarlo, primero su síntesis y luego la evaluación. No sé si esa era hacia allá apuntaba la pregunta. Buen día, ¿se debe hacer una reseña o dar una opinión antes?
primero la síntesis, primero la reseña. La columna de opinión trata de esto y ahí concluye síntesis. Y ya después viene la, la evaluación de la opinión. Pero no, veo como que están preguntando sobre las partes de, eso es libre, eso es lo que ustedes consideren correcto. Eh, se las subo al material de apoyo. Yo la saqué del CICE, probablemente sean permisos o lo que sea. Yo la tengo, la subo la saqué del CICE, pero yo la subo al material de apoyo. Eh, lo único que esto de los elementos fue una guía y por eso no quise subir esa mini guía, me resistía yo a subirla. Evalúen de manera racional, sigan los criterios objetivos que puedan contrastar otra persona y la síntesis preséntenla como ustedes consideren, pero que refleje lo más importante de la columna, pero ya es lo más importante para ustedes. Lo importante que dice, todavía no la evalúo, nada más que refleje lo importante y luego la evalúan. Me dicen por qué tiene razón o por qué no, pero tratando de explicar sus criterios para que los demás podamos contrastar si estoy de acuerdo con la evaluación que ustedes hacen o no. Muchas gracias, Adrián. Sí, éxito. Y si aquí hay alguien más que también está inscrito en el concurso, pues también mucho éxito. Somos muchos los participantes, pero muchas gracias por su... entonces, con libertad... la idea principal del pensamiento crítico es ejercer la libertad. Entonces debe ser un ejercicio libre, un formato libre, pero esa libertad para ejercerla y para que nos libere, debemos aprender a hacerla con objetividad, de manera que nuestros conocimientos los podamos compartir. Entonces, si la idea es compartir un conocimiento que sea racional y objetivo, el trabajo debe reunir esas características. Libertad, no hay formato, no tienen por qué seguir, no es que sea mi estilo, sea mi forma, mis elementos o que deban cumplir con X plantilla. Esas son ayudas, si les sirve las toman, si no, pues entonces tomen otras. Pero lo que yo necesito es que me digan de qué habla esa columna en pocas palabras y luego que me expliquen con peras y manzanas, en pocas palabras, cómo llegan, por qué consideran que tiene razón o que no tiene razón la columna, pero que yo pueda seguir lo que ustedes dijeron, que yo pueda compartirlo, no nada más de, es que ella es del partido tal y por eso es, o él es de las de Ciro Gómez Leiva, o por decir algo, entonces por eso es que escribe así, o es de este otro grupo, porque está en ese periódico, pues tiene esa forma de pensar. Entonces, eso no es un conocimiento que yo pueda compartir, porque para empezar sería una falacia y para continuar yo no puedo seguir ese argumento. Lo que sí puedo seguir es, ¿existen o no existen las licencias obligatorias? ¿Cómo se interpretan las licencias obligatorias? ¿Qué inferencias puedo obtener? Y bueno, ya ahí lo dejo en libertad. ¿Qué más puedan ustedes evaluar de la... No y a pesar pueden salirse de los criterios que tiene la mini guía. Esto es solo una orientación. Bueno, si no hubiera más preguntas, concluyo ya la charla y muchas gracias y gracias al instituto por darme esta oportunidad y a Vicky también y a la videoconferencia que a Efraín, creo que es Efraín o Celerino, este, pues éxito también a ustedes en este curso.